La vida cambia constantemente. Hay temporadas en las que es fácil sentir gozo y otras en las que sufrimos, lloramos o no entendemos lo que Dios está haciendo. Hay momentos en que nos sentimos fuertes y otros en que apenas sabemos qué hacer. Y en medio de esa realidad, Pablo nos da 3 mandatos que parecen casi imposibles. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. ¿Siempre? ¿Sin cesar? ¿En todo? ¿Cómo podemos vivir así cuando la vida puede doler tanto? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos nuestra serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable y hemos estado recorriendo Primera de Tesalonicenses para descubrir cómo el Evangelio nos da estabilidad cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Pablo nos recuerda que nuestra esperanza en Cristo no solo cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento o esperamos su regreso, también transforma la manera en que vivimos juntos como pueblo de Dios. Hoy vamos a mirar 3 mandatos que parecen casi imposibles cuando la vida duele. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Vamos a descubrir que Pablo no nos llama a negar el sufrimiento ni a fingir que todo está bien, sino a vivir aferrados a una verdad firme. Cuando todo cambia a nuestro alrededor, Dios no cambia. Y eso transforma la manera en que enfrentamos el dolor, la incertidumbre y aún las circunstancias que jamás hubiéramos escogido. Si tienes una Biblia, busca 1 de Tesalonicenses 5:16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En Hechos 16, Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Filipos. En el día de reposo salieron de la ciudad y fueron a la orilla de un río donde encontraron a un grupo de mujeres reunidas para orar. Pablo comenzó a compartirles el mensaje acerca de Jesucristo y el Señor abrió el corazón de Lidia, una comerciante, para creer. Todo iba bien, pero la historia no termina ahí. Después siguieron regresando a ese lugar de oración. Y durante esos días, una joven esclava que tenía espíritu de adivinación comenzó a seguirlos y ella gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Ahora, después de varios días de esto, Pablo se exasperó. Se dio la vuelta y le dijo al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el espíritu salió de ella al instante. Tremendo, ¿verdad? La joven quedó libre. Dios había obrado poderosamente, pero sus amos dependían de ella para sus ganancias, y cuando vieron afectados sus negocios, arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades. Se formó un alboroto. La multitud se levantó contra ellos, les quitaron la ropa, los golpearon con varas y los echaron en el calabozo más profundo, con los pies sujetos en un cepo. Ahora imagínate a Pablo y Silas esa noche. Habían obedecido a Dios, habían predicado el Evangelio. Una mujer había creído en Cristo, una joven había sido liberada de un espíritu. Y ahora estaban golpeados, heridos y presos en medio de la noche. Quiero preguntarte, ¿qué estarías haciendo tú? Porque yo probablemente estaría preguntando: Señor, si estábamos haciendo lo que tú nos mandaste, ¿cómo terminamos aquí? Pero Hechos 16 nos dice que a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Oíste eso? Estaban cantando. Ahora,
A continuación, mientras cantaban, un terremoto sacudiría la cárcel de tal manera que las puertas se abrirían y las cadenas de los prisioneros se soltarían, y por medio de lo que sucedió esa noche el carcelero llegaría a creer en Cristo. Pero escúchame, eso todavía no había ocurrido. Las puertas seguían cerradas. Pablo y Silas seguían presos. Sus circunstancias no habían cambiado. Tremendo. Un cantautor cristiano tomó esta historia y escribió una canción poderosa en la que pregunta, ¿qué clase de gozo es este? Y me gusta esta pregunta. ¿Qué clase de gozo mueve a un cristiano a cantar, orar y alabar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo dar gracias cuando la vida toma un rumbo que jamás hubieras escogido? Pablo y Silas llegaron a Tesalónica poco después de estos sucesos. De hecho, cuando más tarde les escribe a los hermanos allí, les recuerda que habían llegado a su ciudad después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos. Así que cuando Pablo les escribe, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, no está enseñando una teoría. Está hablando de una realidad que él mismo había vivido. Ahora, la cosa es, ¿qué sabían Pablo y Silas que nosotros necesitamos aprender? Vamos a mirar estas palabras más de cerca. Se encuentran en 1 de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Vamos a escucharlas otra vez. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí Pablo nos da 3 imperativos. Te recuerdo que un imperativo es una orden, un mandato o una instrucción que requiere acción. Y el primer imperativo es, estén siempre gozosos. Ahora, en el griego son solo 2 palabras. Literalmente, regocíjense siempre. Sería fácil ver esto como un llamado a tener una actitud mental positiva. Alguien me preguntó ayer lo que estaba haciendo y cuando le dije que preparaba una enseñanza sobre estos 3 mandatos, ella me dijo, sí, yo siempre me mantengo positiva y trato de vivir agradecida por todas las cosas, buenas o malas que vengan. Y bueno, la felicité por eso, porque es bueno vivir así, pero no es simplemente una invitación a enfocarse en lo positivo y cultivar una actitud de gratitud, o sea, una actitud mental positiva. Ni es una espiritualidad genérica. Tampoco es una orden de forzar una emoción alegre, ni un llamado a aguantarse y poner buena cara. Pablo los llama a estar siempre gozosos con un gozo que fluye del Evangelio y de la obra de Dios en ellos. Pablo mismo había visto ese gozo en los tesalonicenses, porque no es la primera vez que Pablo menciona el gozo en su carta a estos creyentes. En el primer capítulo, Pablo dijo que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Fíjate en estas 2 cosas juntas, mucha tribulación y gozo. Pablo no dice que primero pasó la tribulación y entonces vino el gozo. Estaban sufriendo y en medio de ese sufrimiento había gozo. ¿Por qué? Porque no nace de ellos, es el gozo del Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que no debemos perder de vista. ¿Qué habían recibido en medio de esa tribulación? La palabra, el mensaje del Evangelio, la buena noticia de lo que Dios había hecho por ellos en Cristo y de lo que había prometido hacer. Sus circunstancias habían cambiado. Ahora estaban sufriendo por haber recibido el Evangelio. Pero el mensaje que habían recibido no cambia y no puede cambiar. Dios sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo su Salvador. Siguen esperando al Hijo de Dios desde los cielos, al que los librará de la ira venidera. Habían recibido esa palabra en medio de mucha tribulación y aún así experimentaban el gozo que viene del Espíritu Santo. Y hay algo más que me llama la atención. Hay un gozo compartido entre ellos y Pablo. En el capítulo 2, Pablo les dice que ellos mismos son su gozo delante de Cristo en su venida. Y en el capítulo 3, da gracias a Dios por todo el gozo que tiene a causa de ellos. ¿De dónde viene ese gozo? Su gozo está conectado con lo que Dios está haciendo en su pueblo y con lo que Cristo hará cuando regrese. Y el gozo que Dios produce en su pueblo se comparte. Ellos se gozan en medio de la tribulación. Pablo se goza al ver a Dios sosteniéndolos en medio de ella.
Mi hermano, el gozo cristiano no consiste en negar lo que duele. Consiste en reconocer que lo que duele no es toda la realidad. El dolor es real, la pérdida es real, pero la palabra de Dios también es real. Y cuando todo a tu alrededor cambia, lo que Dios ha dicho no cambia. Cristo sigue siendo tu Salvador, sigues perteneciendo a Dios. Él sigue obrando en ti y sigue en pie la promesa de que llegará el día cuando estaremos siempre con el Señor. Por eso, en medio de lo que cambia, regocíjate en lo que no cambia. Déjame decir eso otra vez. En medio de lo que cambia, regocíjate en lo que no cambia. Pero ¿qué hacemos cuando lo que cambia pesa tanto que no podemos cargarlo? En el versículo 17, Pablo responde a esa pregunta natural con el segundo imperativo. Oren sin cesar. Ahora, al igual que el primero, en el griego son solo dos palabras. Literalmente, oren incesantemente. Ahora, debe ser obvio que Pablo no quiere decir que debemos estar pronunciando oraciones en voz alta cada segundo del día. Él mismo trabajaba, predicaba, viajaba y conversaba con otras personas. Pero entonces, ¿qué puede significar? Siempre me ha gustado El violinista en el tejado. Esa es una obra musical acerca de una familia judía que vive en un pequeño pueblo de la Rusia zarista. Tevye, el padre de la familia, tiene la costumbre de estar hablando con Dios acerca de todo lo que ocurre en su vida cotidiana. Y al principio de la película hay una escena que me da mucha gracia. Uno de los hombres del pueblo le pregunta al rabino, ¿hay una bendición apropiada para el zar? Y el rabino piensa y dice, claro. Y entonces pronuncia la bendición. Que Dios bendiga al zar y lo mantenga bien lejos de nosotros. Ahora, hasta para el zar había una oración. Y aunque es un chiste, me recuerda algo importante. La vida entera puede convertirse en ocasión para volver a Dios. Orar incesantemente es vivir con el corazón y la mente orientados a Dios, volviendo a Él una y otra vez, conscientes de su presencia y del acceso que tenemos a Él por gracia. Cuando el dinero alcanza, oramos, y cuando no, oramos. Cuando hay electricidad, oramos, y cuando no, también oramos. Cuando tu familia está bien, oras, ¿verdad? Y cuando sufre, también oras. Acostúmbrate a volver tu corazón a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos, mi hermano. Esto no es pasividad. Seguimos trabajando, obedeciendo, tomando decisiones, pero no tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos las fuerzas para sostenernos. La oración no es solamente lo que hacemos cuando se nos acaban nuestros recursos. Expresa que sabemos de dónde vienen los recursos. Amén. Porque las circunstancias pueden cambiar, van a cambiar, pero Dios no. Siempre está presente, siempre te oye, siempre es justo, bueno, amoroso, santo y mucho más. Y como Pablo dirá en unos versículos más adelante, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces, en medio de lo que cambia, ora al Dios que no cambia. Ahora, vamos al tercer imperativo. Den gracias en todo. En el griego son solo 3 palabras. Literalmente, agradezcan en todo. Y fíjate en algo. El primero eran 2 palabras. Regocíjense siempre. El segundo, 2 palabras. Oren incesantemente. Y ahora 3. Agradezcan en todo. Ahora, son mandatos muy cortos, pero tienen un alcance enorme. Siempre, incesantemente, en todo. Pablo usa muy pocas palabras para describir algo que alcanza cada momento y cada circunstancia de nuestra vida. Y quizás este último sea el que más nos cueste. Den gracias en todo. A veces las personas leen este versículo y comentan, bueno, dice en todo, no por todo. Sin embargo, en Efesios 5:20, Pablo dice, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Así que no podemos resolver la tensión simplemente diciendo, Pablo dice en todo, pero no por todo. Pero, ¿qué significa? Eso es lo importante. ¿Debo estar agradecido por lo malo, por lo perverso, por lo cruel, por las cosas devastadoras?
por el pecado? No, mi hermano, no estamos diciendo que lo malo es bueno. El pecado sigue siendo pecado, la injusticia sigue siendo injusticia, ¿verdad? La pérdida sigue doliendo, pero ninguna de esas cosas hace que Dios deje de ser Dios. Lo terrible no deja de ser terrible, pero nunca llega a ser soberano. ¿Oíste eso? Solo Dios es soberano. La gratitud cristiana puede reconocer, aun en esas cosas que jamás hubiéramos escogido, que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo sabio, sigue siendo justo, sigue amándonos, sigue gobernando. Y mi hermano, nada puede frustrar su propósito para con nosotros en Cristo Jesús. Entendiéndolo así, mi hermano, he aprendido a darle gracias a Dios aun por esas cosas que jamás hubiera elegido. No porque el mal se haya convertido en bien, sino porque ni siquiera esas cosas dolorosas estaban fuera de las manos de mi Padre. Las persecuciones, el sufrimiento y aun las cosas difíciles que Dios permite no quedan fuera de su providencia. Son providencias dolorosas, pero siguen estando bajo el cuidado soberano de nuestro Padre. Como enseña el Catecismo de Heidelberg, Dios cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Entonces, no damos gracias en todo porque todo sea bueno, sino porque tenemos un Dios bueno y soberano, que obra aún en medio de todo para llevar a cabo sus buenos propósitos en y con nosotros. Así que en medio de lo que cambia, da gracias al Dios que no cambia. Amén. Ahora, escuchemos de nuevo las palabras de Pablo a los tesalonicenses y a nosotros. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, regocijándonos siempre, orando incesantemente, agradeciendo en todo. Hemos visto que debemos vivir así, enfocados en un Dios que no cambia a pesar de nuestras circunstancias. Pero quizás todavía estás pensando, ¿de verdad? Porque si miro dentro de mí, mi gozo fluctúa, mi oración falla, mi gratitud desaparece con demasiada facilidad. ¿De dónde saco fuerzas para vivir de esta manera? Todavía nos falta prestar atención a unas palabras que fácilmente pudiéramos pasar por alto, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora ya vemos que es la voluntad de Dios, pero mira esas 3 palabras al final del versículo 18. En Cristo Jesús. Pablo no está hablando con personas que tienen que producir suficiente gozo, oración y gratitud para conseguir el favor o las bendiciones de Dios. Está hablando con personas que ya están en Cristo. La gracia precede al mandato. Cristo murió por nosotros. Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos con Él, estamos en Él, esperamos su regreso y un día estaremos para siempre con Él. Y por eso nuestras circunstancias, aunque sean reales y dolorosas, no tienen la última palabra. Entonces, ¿qué significa eso, mi hermano? Aunque quisiéramos vivir en un mundo perfectamente estable, sin persecución, sin escasez, sin dificultades ni angustias, Dios no nos promete eso en este mundo, pero nos ha dado algo mucho mejor. Nos ha dado a sí mismo. Estamos en Cristo. Su Espíritu obra en nosotros y nuestro Padre permanece fiel. Así que por eso, en medio de lo que cambia, regocíjate en lo que no cambia. En medio de lo que cambia, ora al Dios que no cambia. Y en medio de lo que cambia, da gracias al Dios que nunca cambia. Pablo no nos está dando 3 técnicas para mantener una actitud positiva mental, ni 3 pasos para librarnos de problemas. Nos está enseñando dónde encontrar estabilidad en medio de una vida inestable. Quizás la estabilidad que estás buscando no viene de lograr que tus circunstancias dejen de cambiar. Viene de aprender a volver una y otra vez al Dios que no cambia. Porque nuestras circunstancias cambian, pero nuestro Dios no. Y nuestra vida está
en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, mi amigo, te recuerdo que una actitud positiva y el agradecimiento no pueden sostenerte más allá de tus propias fuerzas. Llegará el momento, si no ha llegado todavía, en que llegarás al fin de tus recursos. Este mundo puede agotar tus fuerzas cuando menos lo esperes, pero en Cristo hay esperanza. Ven a Él hoy. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos vivido. Murió por nuestros pecados para darnos perdón y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna en Él. Si Dios te está hablando hoy, ven, arrepiéntete y pon toda tu esperanza en Cristo y en lo que Él ha prometido. Y encontrarás en Él a ese Dios que nunca cambia, que puede sostenerte aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, quizás hoy hay cosas en tu vida que están cambiando y que tú jamás hubieras escogido. Pero en medio de todo lo incierto hay una verdad firme. Jesucristo no cambia. Él sigue siendo el Salvador que recibe al pecador, sostiene al que sufre y cumple cada una de sus promesas. Así que no pongas tu esperanza en que mañana tus circunstancias sean mejores. Ponla en Cristo. Ven a Él con tu dolor, tus preguntas y tus temores, y confía en aquel que permanece fiel cuando todo lo demás cambia. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos estas cosas que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a recibir ese gozo que solo tu Espíritu puede producir. Padre, ayúdanos a siempre estar volteándonos hacia ti, poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en tu promesa y tu presencia, en tu salvación. Y Padre, a orar de esta manera constantemente. Y Padre, sobre todo, ayúdanos a agradecerte, a dar gracias en todo. Padre, te pido en particular por los que están sufriendo mucho ahora, Señor. Pensamos en nuestros hermanos en Cuba, que están viviendo con tantas dificultades, tanta escasez, tanto sufrimiento diario. Padre, fortalécelos hoy en ti. Dales gozo, dales fe, dales esperanza en Cristo Jesús. Y produce en ellos ese corazón agradecido de un hijo de Dios. Y Padre, te pido hoy por todo aquel que esté escuchando que quizás todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Pedimos que hoy mismo sea el día de salvación, que hoy entreguen sus corazones al único que los puede salvar y al único que les puede dar esperanza real, verdadera. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.